En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me mostró el Señor Dios. Miré una canasta. ¿De qué era la canasta? Y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta de verano. Respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemidos en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres en todo lugar los echarán fuera en silencio. El libro de Amós consta de 5 visiones y en el capítulo 3 ya vimos, en el capítulo 7, en el anterior capítulo que veíamos las semanas anteriores, vimos 3 visiones, ¿se acuerdan? La visión de las langostas, la visión del fuego y la visión de... ¿No se acuerdan? De la plomada. Y de esas 3 visiones, 2 se detuvieron, ¿se acuerdan? Las langostas las detuvo el Señor. El fuego lo detuvo el Señor. Pero la plomada ya no la detuvo el Señor. Y cuando llegamos al capítulo 8, hay una visión más, es la 4ª visión de este libro, que va a abarcar todo el capítulo 8. Y el capítulo 9 es la última visión. Entonces, hoy vamos a iniciar a ver esta 4ª visión dada por Dios al profeta Amós. Son 14 versículos del capítulo 8 que nos va describiendo lo que Dios le ha mostrado a Amós. Hoy solo quiero que veamos los primeros 3 versos porque estos primeros 3 versos van a servir como una forma introductoria para entender todo el capítulo 8. Entonces, quiero dividir mi bosquejo esta mañana bajo 3 encabezados. En primero, vamos a ver la visión de Dios, qué es lo que Dios está mostrando. En segundo lugar, vamos a ver la palabra de Dios, qué es lo que Dios está diciendo. Y en tercero, vamos a ver el decreto de Dios, qué es lo que Dios ha decidido. Lo que Dios ha mostrado, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha decidido. Empecemos con la visión de Dios. Verso 1. Esto me mostró el Señor. Miré una canasta de fruta de verano. La NTV cambia la palabra verano por la palabra maduro. ¿Puedes poner la NTV? ¿La tenemos? Creo que la Reina Valera. ¿Alguien tiene una Reina Valera? ¿Qué dice? Fruta de verano también, ¿verdad? Pero la NTV hace un cambio en la palabra verano y dice, entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. Ahora, hay un elemento de por qué una traducción dice verano y otra traducción dice maduro. Pero antes de eso, quiero que entendamos un poquito el uso de la palabra, en este caso, maduro o madura. Por ejemplo, ¿qué queremos decir, hermanos, cuando decimos que una fruta ya está madura? Que ya está lista para comer, ¿verdad? Que ya alcanzó el grado de desarrollo para que nos la comamos, ¿verdad? Antes de que esté madura está verde. ¿Y después qué pasa? Se pudre. Ahora, si en una fruta la palabra madura significa que ya está lista para comer, cuando decimos que una persona es madura, ¿qué estamos diciendo? Ya está viejo. Listo para comer, ¿no? ¿Va? Cuando referenciamos la palabra madurez en una persona, estamos hablando de su carácter. Y lo que estamos tratando de decir o tratando de entender que esa persona ya tiene la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones, ¿verdad? Pero no solo de tomar decisiones, sino también una persona madura se entiende que ya puede soportar ciertas cosas, ¿verdad? Que ya tiene la capacidad, vaya, por usar esta palabra, de aguantar ciertas circunstancias y que pueda mantenerse.
A diferencia de una persona inmadura. Y ahora, como cristianos, la Biblia nos pide que no nos quedemos como niños, ¿verdad? Dice, fluctuantes, que cualquier cosa nos mueve. Cualquier situación, ya no voy a la iglesia, ya no esto, ya no lo otro. Pero una persona madura, ¿qué hace? Se mantiene, analiza las cosas. Alguien decía ahí, una persona madura elige qué batallas pelear y elige cuáles no le interesa perder su tiempo. La inmadura, todo lo hace un problema. Ay, que esto, ay, que lo otro, ay, que aquello. Y mis hermanos, es triste, pero seamos sinceros, hay muchos cristianos inmaduros. Que algo ya, es que eso que dijo el pastor ya no me gustó. A eso lo dijo por mí. ¿Por quién me lo voy a decir, güey? Por la silla, ¿no? Entonces, la Biblia nos llama a que no nos quedemos como niños. De hecho, esta referencia, creo que muchos la hemos entendido o se nos ha dicho de esta manera de que cuando nacemos de nuevo, espiritualmente hablando, somos, dice, un bebé, dice. 50 años tiene ya, pero es que soy bebé. Y al bebé, pues se le permite sus berrinches, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué haces? Para empezar, no sabe ni decir lo que tiene. Le pregunta al inmaduro, ¿pero qué tienes? No, sabe, estoy triste. Es que ya me voy de la iglesia. ¿Y por qué razón? Es que no hay amor. O sea, esas no son razones. Pero dices, ¿y cómo lo justificamos su inmadurez? ¿Qué decimos? A los es que son bebés todavía. Ocupa su lechita espiritual, ¿no? Pero ya después de 10 años en el Evangelio, de 20 años en el Evangelio, que digan de nosotros, ¿eres bebé? Hermanos, donde hay vida, hay crecimiento. Si en 20 años no ha crecido y sigue con sus inmadurez, ¿qué significa? ¿Cómo es posible? Si en 20 años su falta de oración, su falta de ayuno, su falta de compromiso con lectura de la palabra, su falta de congregarse, su falta de compromiso con servir, su falta de las disciplinas espirituales, siguen presente y que todavía le eche la culpa a la iglesia, le eche la culpa al pastor, le eche la culpa a los demás, eso habla de inmadurez. Cuando Jesús habla de las disciplinas espirituales, Él no dice, hagan esto, hagan lo otro. Él da por hecho que lo hacemos. Él dice, cuando ores. No dice, ora. Él dice, cuando ayunes. Cuando ofrendes. Porque Él está dando por hecho que el cristiano las hace. ¿Por qué no fuiste al culto? Es que nadie me invitó. Es miembro. Allá le dijeron a uno, oye, ¿y vas a la iglesia? Pues las veces que me ponen a predicar. Entonces la madurez en el cristiano es vista como algo positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos, ayúdenme. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Verdones?
¿Ya bien maduros? ¿O ya? ¿Cómo está, mis hermanos, tu vida cristiana? ¿Cómo estás? Verdón, así de que cuando comes la fruta verde todavía te hace mal, dice. O ya listo para ponerle chilito y sal. Perdón si vienen ayunando, hermanos. Hoy hay tortas. La idea, mis hermanos, es que los cristianos vayamos madurando, ¿verdad? Ahora, regresemos a la visión. ¿Puedes poner, porfa, el verso 1? Regresemos a la visión. Ahí está bien. El Señor le dice a Amós, le muestra, esta es la visión. Hay una canasta con frutas de verano, frutas maduras. Si te das cuenta, no hay una explicación del significado de esto. Y eso se entiende, mira, cuando el texto no nos explica lo que sucedió es porque da por hecho que los oyentes lo entienden. Entonces, cuando Dios le da la visión de una canasta de frutas maduras, de fruta de verano, se supone que quienes van a escuchar esto ya lo entienden. Ya lo entendemos, ¿verdad? O sea, ¿para qué predico? Si la prédica de hoy era explicarlo. Ya lo entienden, ¿verdad? Y ay, pues ya me había yo emocionado. Hoy me voy temprano a mi casa. Sí. Ok. La gente que va a escuchar esta visión, al ver, al decirle, miren, Dios me mostró una canasta donde hay frutas ya maduras, ya listas, que son de verano, entendieron la referencia. Lo que va a explicar Dios es la aplicación de esa canasta, no tanto su significado. Va a explicar en los siguientes versos y en todo el capítulo 8, de hecho, por eso ojalá no falte los próximos domingos, porque va a explicar a Mos prácticamente el significado de esto, la aplicación de esta canasta. Ahora, pero nosotros no entendemos el elemento de la canasta de frutas maduras, ¿verdad? Ok, y aquí es donde tenemos que hacer una conexión con Deuteronomios. Vayamos un momento a Deuteronomios capítulo 16, verso 13. Algunos comentaristas han dicho que Deuteronomios es conocida como la segunda ley. En esencia es como decir, Deuteronomio se da justo antes de que entren a la tierra prometida y todo Deuteronomio tiene que ver con indicaciones para el pueblo de Israel de cómo van a vivir ya en la tierra prometida. Verso 13. Durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Quiero que pongas atención porque los detalles importan. Cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Ok. Número 1. Quiero que si estás tomando notas pongas fiesta de tabernáculos. Verso 14. Y te vas a poner triste, dice. Y te alegrarás en tu fiesta. Tú. ¿Quién más? Con tu hijo, tu hija. ¿Quién más? Tu siervo. ¿Quién más? El levita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, si vas a hacer una fiesta, dice, incluyelo a todos. Verso 10 y 15. 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá. ¿Qué más? En todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás. ¿A cuánto los ha bendecido el Señor? ¿Y por qué no están alegres? Dice, en el espíritu. Dice. Verso 16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones. ¿Dónde están los varones? Delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. ¿En qué fiesta? ¿En qué otra fiesta? ¿Y en qué otra fiesta?
¿Qué dice? Mira la indicación. Verso 17. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Ok. Miren, acuérdense, Israel bueno, en este tiempo era mayormente una nación agrícola. El elemento de la siembra y la cosecha era parte de su cultura de Israel. Cuando Dios está estructurando el elemento de fiestas, está la fiesta, por ejemplo, de las 7 semanas o de las semanas que se daba antes de la siembra. Luego tenemos el elemento de toda la siembra. Y al final de la siembra tenemos la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, si regresas tantito al versículo 13, se daba justamente cuando todos los frutos, todo el producto que haya pasado, se haya recogido. Quiero que entiendas esto. Tú sembraste, fue el tiempo de que la fruta o el producto tuvo que crecer y todo. Llegó el momento cuando la fruta ya estaba madura, el trigo estaba maduro, lo que hayas sembrado estaba maduro, tú recogías el producto y de eso que tú recogías ibas a ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero es claro el texto que de lo que tú has recogido, porque dice de lo que Dios te ha bendecido, ¿tú qué tienes que hacer? Agarrar y llevar. Porque el elemento dice en el verso 16 que nadie se presentará con las manos vacías delante de Dios, ¿verdad? Y estos son los textos favoritos de la gente que pide paga, ¿verdad? Estos son los textos que les gusta a muchos predicadores cuando van a sacar dinero. El texto tiene que ver con frutas. Ok. Y luego, quiero que veas la escena. Cada familia que llegaba a celebrar la fiesta de los tabernáculos, literalmente no iba con las manos vacías. Llevaban, una canasta con frutas, pero no que las que pasaban a comprar al mercado. Esas frutas eran de su cosecha. De hecho, en Malaquías Dios le dice al pueblo, a ver, mira lo que me estás trayendo, a ver, preséntaselo a tu rey, porque dice que le traían al becerrito ciego, al manco, y era como decir, pues mira, esta fruta ya está a punto de podrirse, le llevemos para el culto. No, era lo mejor, porque era para Dios. Entonces, quiero que veas la escena. Esta gente, en la fiesta de los tabernáculos, venía con una canasta de frutas que fueron recogidas en el verano, maduras, como una señal de que ellos han sido bendecidos. Por eso el texto dice en el verso 17, cada hombre dará lo que pueda. No había una regla de decir, esto es para todos. No, es de acuerdo con, si Dios te dio poco, tú ibas a traer poco. Si Dios te dio mucho, mucho. Era de acuerdo como Dios te había bendecido, tú traerías una ofrenda en esta canasta con frutas de lo que tú has recogido. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Más o menos. Okay. Cuando esta fiesta iniciaba, la de los tabernáculos, se estaba anunciando que el verano había terminado. Ya era el tiempo prácticamente donde el otoño estaba entrando. Y esto para el pueblo judío sigue todavía en pie. Por ejemplo, si tú ves un calendario judío, nosotros los cristianos no nos manejamos bajo esos calendarios, pero el calendario judío dice que la fiesta de los tabernáculos este año es del 30 de septiembre al 6 de octubre. El pueblo judío este año 2024 va a celebrar esa fiesta, son 7 días, del 30 de septiembre al 6 de octubre. Y si tú ves un calendario de las estaciones, te darás cuenta que justo en esas fechas el verano ya terminó y el otoño ya llegó. Es el inicio del otoño, ¿sale? Suena como a esos predicadores que hacen todas estas operaciones y el eclipse, ¿no? Pero quiero poner un punto, ¿sale?
Regáleme tantito su paciencia. Quiero establecer un punto. Ok, entonces, vamos. El pueblo viene en la fiesta de los tabernáculos. El verano ya terminó, como dice una alabanza. El otoño está llegando y las frutas que se están presentando son frutas, dijimos, maduras. Por eso, ahora sí, en la Biblia de las Américas dice frutas de verano. Ahora, ¿ya entendieron el por qué la NTV dice maduras y verano? Porque lo que está diciendo es las frutas que recogiste en verano son las que vas a traer. Entonces, una canasta de frutos de verano maduros era una señal de la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no traías nada, si tú venías con las manos vacías, ¿qué significaba? Una de dos, o no eres agradecido, o no cosechaste nada. Eso es lo que pasó. Pero entonces aquí el asunto era, venían y este elemento de la canasta era un elemento de decir, Señor, gracias por bendecirme, aquí traigo esto en acción de gracias. Todos alegres, todos contentos, toda una fiesta y todo muy bonito. Ahora en Amós capítulo 8, lo que le muestra Dios a Amós, ¿qué es? Una canasta de fruta de verano o frutos maduros. Frutos maduros que ya están listos. Pero en este caso, ¿listos para qué? Porque en la visión, Israel es el que está dentro de la canasta. Israel ya está maduro. Por eso les digo, Amós y el pueblo que escuchó esto entendió la idea de la canasta. ¿Nosotros ya más o menos la entendemos? Ok. Entonces, la visión implicaba una canasta que conecta con la fiesta de los tabernáculos, con la fiesta de las 7 semanas, que está en Deuteronomios, pero la visión está remarcando el hecho de decir, Israel ya está maduro. Pero aquí la pregunta que surge es, ¿maduro para qué? Porque imagínate que Dios dijera de ti, ay, mi hijo, mi hija, ya está maduro. ¿Sería algo padre o no? Depende, ¿no? ¿Maduro para qué? Porque como decíamos, si llevo 20 años en el Evangelio y todavía me sigo molestando por cosas superficiales, una de dos, o sigo siendo inmaduro o no hay vida, porque donde hay vida dijimos que hay crecimiento y no es posible que con tiempos en el Evangelio sigamos siendo inmaduros. Lo paso que lleves poco tiempo. Pero entonces Israel ya está maduro. ¿Estamos de acuerdo? Y quien va presentándose en esta canasta es Israel como fruta madura. Y entonces escuchemos a Dios. Verso 2. Y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? ¿Y Amós qué dijo? Una canasta de fruta de verano. Respondí, entonces el Señor me dijo, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué sabemos que Israel está simbolizado en la fruta de verano? Porque lo dice el Señor. Hace la conexión en el mismo versículo que es su pueblo. Y entonces, como diría Motier, en medio de esta situación, Dios le dice a su profeta que dé esta palabra, que es una palabra amarga, porque está diciendo, mi pueblo ya está maduro. Mi pueblo ya está listo, pero listo para que yo traiga un juicio sobre él. La canasta, la fruta, ¿cómo está? Madura, es de verano, es la que se recogió, es la que ya está lista. No, tú no cortas frutos verdes, tú cortas frutos
maduros que ya vas a usar. Entonces la canasta ya tiene los frutos y dijimos que es el pueblo de Israel representado en los frutos de verano. Y Dios dice, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Israel se consideraba muy religioso. Israel hacía todas las fiestas. Israel cantaba alabanzas. Israel iba al culto. Israel hacía muchas cosas. Lo que no se daba cuenta Israel es que en su desobediencia, no en su religiosidad, sino en su desobediencia, que la hemos visto a lo largo de los capítulos de Amós, estaba él madurando como una fruta para llegar al punto de que Dios dijera, mi pueblo ya está listo, ya está maduro para que yo lo castigue. Ahora, quiero que veamos dos cosas aquí. Una, nunca Dios traerá el juicio de un día para otro. Porque la fruta no madura de un día para otro. Es más, si vemos frutas que maduran muy rápido, dices, algo le pusieron. ¿Verdad? La fruta en su estado natural lleva su tiempo de madurez. Entonces, Israel no maduró de un día para otro. Y Dios no es un Dios que si va a traer un juicio lo va a traer de un día para otro, no. Regresa conmigo un momento al capítulo 4, verso 6. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? Amós, capítulo 4, verso 6. Quiero que veas esto, por favor. Pongamos atención. Este es Dios hablándole a su pueblo. Hice que pasaran hambre y en cada ciudad que hubiera hambruna, en cada pueblo, pero aún así, ¿qué cosa? O sea, Dios está diciéndoles, oigan, yo quería advertirles, yo les advertí, les di mi palabra, no me escucharon, les quité su sustento, les traje hambre para ver si en su desesperación me buscaran. ¿Y qué hizo el pueblo? Verso 7. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más las necesitaban. Acuérdate, Israel es un pueblo agrícola, está dependiendo de lluvias. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, mientras en otra se marchitaba. Verso 8. La gente, ¿qué hacía? Buscando agua, pero nunca había suficiente. ¿Y qué pasó? No se arrepintieron. Estos de Israel, ¿no? Lo bueno que no somos así, ¿va? Verso 10. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra, llevé lejos a todos sus caballos, el hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así, ¿qué cosa? Verso 11. Destruí alguna de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así. Por lo tanto, verso 12. Yo traeré sobre ustedes los desastres que ha anunciado, pueblo de Israel. ¿Qué dice? Quiero que veas la figura que Amós está usando de la fruta de verano. Es como Dios diciendo, a ver, aquí está la fruta. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y a su tiempo Dios siempre hablando. Siempre hablando. Siempre. Siempre. ¿Y qué hacía Israel? Cerrando sus oídos. Cerrando sus oídos. Llegó el punto donde la fruta maduró. 5 veces en estos versículos Dios está diciéndoles, ustedes no se volvieron a mí. Es como, pensemos un poquito, ya que Amós usa la palabra verano, fruta de verano, pensemos en las estaciones. Primavera es ese momento donde tu relación con Dios va caminando bien. Donde tu tiempo con Dios está bien. Pero algo sucede y empezamos a alejarnos de Dios. Y después de la primavera, ¿qué viene? El verano. Y el verano empieza con un sol
fatigante. Y empiezan a pasar algunos desiertos porque te has alejado de Dios. Pero entre esos momentos, Dios siempre hablándote. Dios siempre diciendo, ven a mí, regresa a mí. No escuchamos. Nuestra familia empieza a pagar el precio. Se distorsiona nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras relaciones. Todo empieza a desmoronarse. Y muchos aún así no nos volvemos al Señor. Entonces, después del verano que llega, el otoño. Y así como en el otoño caen las hojas, Dios le está diciendo a Israel, el verano ha terminado y con el otoño caerá mi juicio. Mis hermanos, es que tenemos que entender que lo más importante para nosotros, por sobre todas las cosas, debe ser nuestra relación con Dios. Porque Dios nos habla. En su palabra está advirtiéndonos una, otra y otra, y nosotros muchas veces cerramos nuestro oído. Se acaba el dinero y buscamos otro trabajo y buscamos nuestras soluciones y esto y esto y esto y lo otro, pensando que nosotros vamos a solucionar las cosas cuando en muchas ocasiones la raíz de nuestros problemas no es un castigo divino, la raíz de nuestros problemas es una advertencia de Dios diciéndonos, no te alejes porque si no mi juicio va a llegar. Y el escritor a los Hebreos fue muy claro cuando dijo, horrenda cosa es caer en un Dios airado, en un Dios vivo. Lo segundo que podemos ver aquí es el hecho de que Dios ya no va a detener el juicio. Mira nuevamente el verso 2 de Amós 8. Ya no volveré, dice, o no volveré a demorar, ¿qué? Su castigo. ¿Por qué? Acuérdate, la visión de las langostas, Dios la quitó. La visión del fuego, Dios la quitó. La visión de la plomada cuando los midió, ya no lo detuvo. Y ahora, esta nueva visión, Dios ya no los va a detener. No sé cómo está tu caminar, no sé qué advertencias te ha dado el Señor, pero cada advertencia, mis hermanos, tenemos que verla como una muestra de gracia y de misericordia. Dios diciéndote, ten cuidado. Hermanos, con el pecado no se juega. Ya dijimos, la primavera es donde están los pastos verdes, disfrutamos nuestra relación con Dios. En el verano están los desiertos y en el otoño es cuando el juicio llega. El problema de muchos de nosotros es que caemos en una autoconfianza. Hice algo, no me pasó nada. Y en lugar que eso sirviera para que yo crezca, para que yo maduro, ¿qué pasa? Lo vuelvo a hacer, no me pasó nada. ¿Y sabes qué empieza a pasar ahí? Que empezamos a jugar con la gracia de Dios. Y mis hermanos, con la gracia de Dios no se juega. Esto no es de que, ay, pero mi Diosito es bueno. Pues tu Diosito es el que está trayendo juicio a su pueblo. Y sigue siendo bueno. Ya les advirtió a Israel. Ya les habló. Les quitó lluvia. Les quitó comida. Les quitó sus provisiones. Les quitó todo. ¿Y el pueblo qué dijo? Estoy bien. Aquellos están mal. Primera advertencia. Voy a traer langostas. Dios dice, ok, no. ¿Los voy a consumir con fuego? Ok, no. Tercera visión. A ver, vamos a pasarlos una plomada. No. Ya están maduros. Ya están listos. Ya les hablé. No. Cuando vemos el carácter de Dios, dice el texto que Él es grande en misericordia. ¿Y qué más? Lento
para la ira. Eso no significa que no va a llegar. A Israel le tuvo paciencia. ¿Sabes? Uno de los problemas hoy en día es que desde los púlpitos, voy a ponerme en primera persona, hemos distorsionado el carácter santo de Dios. Porque en este texto, mis hermanos, Dios no le está hablando a un pueblo pagano. ¿Esta visión para quién es? Para su pueblo que lo ha salvado, que lo ha amado, que lo ha cuidado. Y este pueblo simple y sencillamente se ha dedicado a vivir una religión fría, una religión vacía, porque este pueblo era muy religioso, acuérdense, lo hemos visto a lo largo de este libro. En la alabanza danzaban y a su mecha y los sacerdotes y todo un show. Pero Dios no estaba ahí ya. ¿Por qué? Porque en su vida diaria esta gente se olvidaba de Dios. Dios era alguien para visitarlo los domingos nada más. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que creemos que a Dios lo podemos engañar. Dice una canción por ahí que ¿cómo era? Salió a jugar la gloria de Dios conmigo, ¿cómo era? Sale a jugar y me deja ganar. Hermanos, con Dios no se juega. Dios es cosa seria, hermanos. La santidad de Dios es algo muy serio. La misericordia del Señor, el perdón de Dios, es un regalo que viene de parte de Dios para nosotros. Pero Dios, miren, esto lo hemos visto en las clases de atributos de Dios. Pero si lo quieren volver a ver, vengan en la introducción que vamos a ver de doctrina de Dios con los jóvenes. Con los jóvenes vamos a iniciar teología. Hay una frase en teología que se dice, Dios es simple. Y el elemento simple ahí tiene que ver que Dios no tiene divisiones. No es una parte amor, una parte santo, una parte misericordia, no. Por eso los atributos dice Dios es amor. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios es misericordioso y recibimos la misericordia, yo no puedo decir de Dios, Señor, recibo tu misericordia, recibo tu perdón, recibo tu gracia, pero tu ira, esa quítala, esa mándaselo a aquellos. Es más, tengo una lista, te la mando si quieres por WhatsApp. No, 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 no. El Dios que me da misericordia me hace advertencias de que si yo no pongo realmente seriedad en mi caminar, vendrán consecuencias. Porque si no, Dios no sería justo. Y no estoy hablando de que van a perder su salvación. Quiero que me entiendas esto. Dios no le está diciendo a Israel, vas a dejar de ser mi pueblo. No, le está diciendo, porque eres mi pueblo, te voy a traer a un juicio. Y no Pedro creo que es el que dice que el juicio por dónde va a empezar. ¿Y cuál es la casa de Dios? Entonces esas son advertencias. El mundo se burla. Esos cristianos cada rato dicen que Cristo viene y nunca viene. Lo que el mundo no sabe es que es paciencia porque el Señor quiere que más personas lo conozcan. Ok, el mundo se burla porque no conoce, pero ¿y nosotros? Nosotros que nos jactamos de decir que conocemos a Dios. Y voy a hacer esto con manera de autocrítica, mis hermanos, pero miren, muchos desde que conocimos la teología reformada y empezamos a conocer las doctrinas de la gracia, algunos, no voy a generalizar, algunos cambiamos. Lo triste es que no para bien. Muchos nos volvimos más críticos. Esos pentecostales, de ahí venís. Ahí el Señor te salvó. Ahora resulta que no.
Hay esos nazarenos, esos bautistas, esos... Yo soy reformado. Dos, muchos siendo pentecostales, por una mala doctrina, por miedo, comprometidos con Dios. Había vigilia, ahí estábamos. 6 de la mañana había oración, ahí íbamos. A mí un día me dijeron que a las 3 de la mañana le íbamos a dar 7 vueltas a un parque, ahí estábamos. Porque Jericó cayó en 7 vueltas, el parque va a caer 7 vueltas, que cayó mi sueño. Pero ahí estamos. Que vamos a hacer una campaña, todos a chambear. No te preguntaban, ¿puede usted vender tamales? No, tantos 10 tamales, a ver cómo le haces. No, ni me preguntan, dice. ¿Por qué? Si se supone que conocimos la doctrina bíblica, eso no nos habría de llenar de mayor pasión y compromiso a Dios y no volvernos negligentes. Ese fue el problema de este pueblo, que creía conocer mejor a Dios que los pueblos paganos y entendía que con solo ahí más o menos darle unas pinceladas a su relación con Dios, con eso Diosito iba a estar bien. Y con Dios no se juega, hermanos. Para muestra, Dios está trayendo juicio sobre su pueblo. Y para humillación les está trayendo un profeta que no es profeta. Entonces, miren, hay una herejía que se llama hipercalvinismo, que de hecho es malentendida. Sproul decía, deberíamos llamarle anticalvinismo, porque el hipercalvinismo básicamente es una puerta para la desobediencia. No, ya Dios tiene sus escogidos, ¿para qué evangelizo? ¿Sabes? Esa forma de pensar es que estás madurando. Pero para el juicio. ¿Y la gran comisión? Hermanos, ¿por qué me ven enojados? Dices, antes, cuando nos manipulaban con doctrina, nos echaban miedo. Diezmos, ofrendas, siembras, semillas. Día el pastor. Por cierto, hermanos. ¿Sí o no? El pastor era... Dices, pero gracias, Señor, porque ya conocí las doctrinas de la gracia. Y ahora ya ni ofrendan. Dices, ¿para qué? Dios es soberano. Si Él quiere, Él lo va a mandar. ¿Qué nos pasó? Si se supone que las doctrinas de la gracia nos ayudaron a conocer mejor a Dios. Y conocer mejor a Dios debería traducirse en un mejor y más compromiso con Él. Pero ¿en qué momento nos aflojamos, por así decirlo? ¿En qué momento empezamos a ver la gracia de Dios como un permiso para dejar nuestro compromiso con Dios? Nuevamente, actitudes como estas, ya no evangelizar, ya no ofrendar, ya no comprometernos con Dios, ya no tratar de vivir con la ayuda de Él en santidad, eso nos va a madurar. Como el pueblo de Israel, que llegó a un punto de madurez, pero en un sentido negativo, en un punto de madurez para estar listos para el juicio de Dios. Las doctrinas de la gracia, mis hermanos, no son gracia para hacer lo que nosotros querramos como querramos. Las doctrinas de la gracia tienen que ayudarnos a conocer más y mejor el carácter de Dios. Y cuando conocemos más a Dios, nos conocemos más nosotros, vemos nuestra necesidad de Dios y buscamos vivir una vida que le agrade a Él.
El problema de Israel es que abusó de la gracia. En su historia sabía que Israel peleaba sus batallas, ¿verdad? Ellos se jactaban, Egipto, mi Dios lo venció. El mar, mi Dios lo abre. Plagas, mi Dios mandó 10 plagas. Canaán, la conquistamos gracias a Dios. ¿Quién contra mí? ¿Cómo era el texto? Si Dios conmigo. Pero eso no nos permite vivir una vida que nosotros, a nuestra manera. Eso nos debería motivar a vivir una vida con un mayor compromiso hacia Dios. Y buscar madurar en el buen sentido. Y buscar obedecerle a Dios en la medida que Él nos permita. En donde Él nos permita y como Él nos permita. Y eso es de cada uno de nosotros. Yo no sé lo que Dios ha estado hablándote, advirtiéndote. Yo no sé lo que Dios te ha pedido que cambies. Y te ha estado hablando una, otra y otra vez. Cambia, deja eso, deja esa amistad que no te conviene. Pero muchos nos consideramos más sabios que Dios. ¿Verdad? Entonces, Israel empezó a abusar de la gracia. Creía que con ir al culto estaba bien, con cantar unas alabanzas estaba bien, con hacer esto estaba bien. Acuérdate, capítulo 5, Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? Ya no me cantes alabanzas. ¿Te acuerdas? Que Dios le diga a su pueblo, hey, ya, mejor cambia tú, mejor ponte las pilas. Esa es la nueva versión Tuxtla, hermano. Entonces, la visión de Dios es una canasta de fruta de verano, ¿verdad? ¿Quién era la fruta? Israel. Israel ya estaba maduro, ¿verdad? ¿Qué significa la canasta de fruta de verano? Que Israel ya estaba listo para el juicio. Y eso lo dice el verso 2. Esa es la palabra, esa es la explicación. Mi pueblo, dice, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, ¿verdad? Ya está listo esto, ya. Todo se cumplió, ya. Como Dios diciéndole a Israel, ya entregaste todos tus papeles, ya hiciste todo lo que tuviste que hacer, ya estás listo para que yo derrame juicio sobre ti. ¿Cómo va a ser este juicio? Verso 3. Y el verso 3 es una probadita nada más, porque de ahí hay 10, 11 versos que lo vamos a empezar a ver la siguiente semana. Pero mira, y quiero que veas, porque aquí hay un orden que cuando yo lo estaba estudiando dije, Señor, es increíble la perfección de tu palabra, la verdad. A mí este versículo, el verso 3, simple y sencillamente me dejó sin aliento en el buen sentido de la palabra y lo único que le pude decir a Dios, Señor, perdóname. Neta, perdóname, le dije al Señor. Este verso tiene un orden tan increíble. Porque mira, quiero que veas el elemento. ¿Los cantos de qué? Se convertirán en... ¿Qué había en el palacio entonces? Cantos, ¿verdad? Había fiesta, alegría, gozo. Y el elemento del palacio también incluye, obviamente, de hecho, puedes poner la NTV, porque me gusta la NTV. Aquí está. En aquel día, es decir, cuando llega el juicio, el canto en el qué. Ok, ¿dónde empieza? Donde el pueblo se jactaba. En el templo, ¿el pueblo qué hacía? Abrió el mar. Panderos, banderas. ¿Y qué es lo, cuando el juicio empieza a llegar, qué es lo primero que empieza a cambiar? En lugar de cantos, lamentos. Segundo, ¿habrá qué cosa?
En el lugar de adoración ya no habían alabanzas, en el lugar de adoración habían llantos. En el lugar de adoración ya no había vida, en el lugar de adoración había muerte. Y número 3, serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Iban a ser sacados de su lugar de adoración. Quiero que entiendas esto. Antes habían cantos. Y el juicio va caminando hasta el punto de que ya ni siquiera hay cantos. Ahora hay. Al final dice silencio. Aún el juicio tiene un proceso de, pasa un tiempo de lamentarse, de llorar, hasta un punto de ya no decir nada. Y lo que esto significa era literalmente una humillación. Quiero que veas la escena. Quiero que veas al pueblo de Israel siendo cautivo y sacándolos de su pueblo en silencio, siendo humillados. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que es Dios haciendo eso. Aquí no era de te voy a reprender, Satanás. Yo creo que Satanás hubiera dicho, ¿yo qué? Yo creo que Satanás le diría, tu culpa. Es más, gracias por ayudarme, diría Satanás. Aquí no metamos a Satanás, hermanos. ¿Cómo dice una frase que a veces aquí no tiene parte? Algo así, ¿no? Aquí es Dios humillando a su pueblo. El comentarista Motier es un experto en Amós, dice, la situación es esta. La religión de los israelitas no les había preparado para enfrentarse con un Dios de juicio. Es que si escuchamos solo sermones de Dios es bueno, Dios es amor, Diosito, 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 cuando llega la disciplina, ¿a quién le echamos la culpa? Al enemigo. O a la gente, o a la iglesia. Dice, esa realidad saltaría sobre un pueblo desprevenido cuyas expectativas apuntaban a resultados diametralmente opuestos. Israel no creía que le llegaría un juicio. Es más, acuérdate, al final del capítulo 7, Amasías le dijo a Amós, ya no profetices, ya no andes hablando estas cosas. Y eso es como cuando dice alguien, es que Dios no es así. Es que Dios no es así. Mi Dios es diferente. No, no es cómo es mi Dios o cómo es tu Dios, es cómo es Dios. Y el Dios de amor, el Dios santo, el Dios bueno, en su amor, en su gracia, va a tratar con su pueblo. Es más, por eso el escritor a los Hebreos dice que aún la disciplina es que una confirmación de que somos hijos. Ya lo dijimos, el peor juicio de Dios sobre una persona es que Dios lo abandone. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Que Dios dijera, ¿sabes? Hasta aquí contigo. Y nos abandonara en nuestro pecado. El puritano Thomas Watson dice, cuidémonos de abusar de la misericordia de Dios. Pecar porque la misericordia abunda es la lógica del diablo. Quien peca a causa de la misericordia de Dios, esto me encantó, dice Watson, quien peca a causa de la misericordia de Dios tendrá juicio sin misericordia. Mis hermanos, la santidad de Dios no es un juego. Nuestro compromiso con Dios no es un juego. Los pastores, los líderes, no somos policías de la santidad. Esto es tú con Dios.
Nosotros podemos motivar haciendo programas de oración, de ayuno, que leas la Biblia, que leas libros y podemos motivarte para que tu pensamiento esté cautivo por la palabra de Dios. Pero en últimas instancias, mis hermanos, el único responsable de su relación con Dios, ¿quién es? Es tú. Es por eso que el cristianismo es diferente a todo lo que el mundo ofrece, porque nosotros tenemos solo un mediador y no es un pastor, no es un sacerdote, no es un medium, no, es Cristo Jesús. Él es el mediador. Y ese mediador nos llama a tener una relación con Él. Dijimos en un principio, hermanos, la Biblia nos invita, nos llama a que maduremos, a que crezcamos, a que ya no seamos niños fluctuantes por corrientes de doctrina, por cosas que todo nos puede, todo nos molesta, ahora es esto, ahora es los otros. Hermanos, si ya llevamos años en el Evangelio, deberíamos de ser maduros, deberíamos de crecer, deberíamos de ser una canasta de frutas maduras, pero para la gloria de Dios. No para el juicio de Dios. Muchos, en lugar de crecer en la gracia, crecemos en estrategias para pecar. Hermanos, creo que estamos en un tiempo donde Dios le está hablando a su iglesia. Y lo que Dios está literalmente diciéndonos es, volvámonos a Él. Nuevamente, y con esto quiero concluir, Dios le había dicho a Israel, y esto ellos lo sabían, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Porque eso está en Crónicas, eso está cuando dedicaron el templo. Esto fue una palabra dada por Dios a Salomón justo en la dedicación del templo. Esas palabras el pueblo lo sabía, si se humillare mi pueblo, buscare mi rostro, orare, ¿y qué más? Y se convirtiera de sus malos caminos. Hay elementos de decisión. Oro, pero tomo decisiones. Señor, ayúdame a vivir en santidad, pero voy a seguir viendo mi serie donde hay escenas sexuales que no me edifican. Señor, ayúdame a crecer en santidad y en piedad, pero sigo en redes sociales donde solamente me estoy consumiendo cosas que no me edifican. Si se convirtieran, dice, de sus malos caminos, eso implica decisiones. Y ya hemos hablado de esto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabe qué decisiones debemos de tomar porque no son las mismas. Dios no me está pidiendo a mí lo que te está pidiendo a ti. Algunos estamos batallando con pecados específicos, los tuyos son diferentes. Dios está tratando contigo. Y ¿sabes qué es lo hermoso? Es que creo, esto es muy personal, que todavía estamos en la etapa de la primavera cuando el Señor está hablándonos. Quizás algunos ya estamos en la etapa del verano donde empiezan a llegar los desiertos, donde problemas, situaciones difíciles, cuestiones complicadas, pero yo te pido algo en el nombre de Jesús. No esperes el otoño, porque ahí llega el juicio. Y el juicio de Dios no es poca cosa. No esperes el juicio de Dios. No vas a perder tu salvación si eres de Dios. No tienes por qué llegar hasta este punto. No tienes que, por favor, no permitas que llegue el otoño. ¿Y sabes qué podemos hacer? Simplemente arrepentirnos. Porque si confesáramos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos. Y eso fue lo que Israel no hizo. Israel siguió ensimismado en su orgullo.
Siguió viviendo como si nada pasara. Y cuando vino el juicio, los cantos se convirtieron en lamentos, muertos por todas partes y en silencio llevando cautivos. No esperemos el otoño. ¿Te parece si hablamos un rato con Dios? Toma un momento y habla con Él.